datos emitidos en este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y para mí siempre es un verdadero placer compartir con ustedes en este espacio de los lunes a las 17 horas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. Para quienes deseen realizar algún tipo de consulta, lo pueden hacer vía redes sociales, por la página oficial de Radio Santiago en Facebook o también en YouTube. Y también pueden escribirnos al WhatsApp o llamar directamente a la cabina de la radio. El día de hoy vamos a tratar un tema que podría ser o debería ser nuestro diario vivir y poner atención a cómo lo manejamos, y es el saber escuchar. ¿Qué es lo que implica saber escuchar? ¿Será que oír y escuchar es lo mismo? Pues bueno, vamos a hablar justamente el día de hoy sobre este tema, y para lo cual nos va a acompañar el invitado especial con quien contamos el día de hoy, y es René Endara Montúfar. Es trainer, coach y counseling, y además recibió un premio este año, el Cóndor de Oro. Y bueno, bienvenido René, ahí nos cuentas tú un poquito sobre eso. Bienvenido a tu nueva casa, Radio Santiago. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia de Radio Santiago? Un gusto realmente pues para mí estar compartiendo en estos micrófonos contigo, un honor, es más para mí estar acá. Es todo mío. Muchas gracias. Y bueno, también ha sido mi maestro en algún momento, ¿no? Sí, hace algunos años atrás. Así es, maestro 4 también. años, creo. Así es, mira cómo pasa el tiempo. He tenido el honor de estar, de ser alumna tuya también. Gracias, gran Alexandra. maestro. Gracias. Mi querido René, bueno, saber escuchar es algo que no necesariamente el ser humano se esfuerza mucho por aprender. Regularmente vemos cursos, certificaciones, ¿qué será? Orientaciones, aprender a hablar, controlar el tono de la voz y todo lo que implica el expresarnos. Correcto, ¿sí? correcto. Pero muy poca atención se le pone a este tema de saber escuchar, y que regularmente las personas asumen o asumimos que el saber hablar ya es mantener una buena comunicación. ¿Qué me dices al respecto? Correcto, así es, Alexandra. Mira, bueno, y de hecho pues valga la oportunidad, ¿verdad? Yo también tengo esa certificación del Voice Training donde les enseño a expresarse a las personas, pero específicamente lo que estamos hablando, por lo general las personas no escuchamos, porque cuando estamos conversando o intercambiando ideas, peor aún en una discusión, la gente pues no te escucha. La gente simplemente está alerta para responder sin escuchar. Es decir, estamos escuchando y preparándonos para responder, más no para comprender. Exacto, exacto, porque no estás haciendo ningún procesamiento, no estás haciendo ningún análisis, no haces ninguna ponderación interna, simplemente pues estás esperando a qué momento puedo lanzar la palabra, que vendría a ser como metafóricamente un golpe hacia la otra persona, en el cual luego viene el tema del arrepentimiento, porque sabes que discúlpame, no quise decir eso, no fui yo el que te lo dije, etcétera, y es porque no lo pensamos. Y justamente, bueno, acabas de mencionar algo súper importante, y es que cuando nosotros conversamos, que una conversación cuando estamos sentados con amigos y nos hemos puesto de acuerdo para eso, para conversar, para ver cómo está la vida del otro, y bueno, simplemente compartir un buen momento, ahí como que la información fluye, ¿no? Yo hablo, tú respondes y no pasa nada. Pero cuando son este tipo de conversaciones, por ejemplo, en el entorno de la familia, cuando está de pronto un hijo queriendo hacer valer sus derechos o su criterio, o lo que piensa, sobre todo el hijo adolescente, ¿no? Que está en esa constante posición de defender su espacio y etcétera, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Que te sientes atacado y aquí o atacado, o que te sientes de pronto que tienes que defenderte, y hay mucha emoción
en este intercambio de ideas. Y cuando interfieren estas emociones, que no necesariamente son de alegría y de gozo, es cuando, ¿qué pasa en nuestro cerebro, René, tal vez? No, bueno, no una explicación fisiológica ni química, pero en ese sentido que tú mencionabas, difícilmente nos abrimos o flexibilizamos nuestra forma de ver las cosas y de responder. Exacto. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a actuar de esta forma? Es que mira, ahí tendríamos que ver y analizar también aspectos colaterales que hay dentro de la familia, porque pueden haber situaciones, contextos o relaciones simplemente pues que fueron golpeadas, lastimadas en algún momento, y no todos tenemos esa capacidad de perdonar. Entonces, aunque las cosas pasen, después cuando tratas de comunicarte con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo, pues es como que te activan ese chip y sube el switch del resentimiento y te contestan también desde el resentimiento. Y cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Es así. Cuando la inteligencia sube, tú puedes trabajar mucho menos con la emoción y puedes contestar desde la racionalidad. Pero cuando interviene la emoción, definitivamente pues tu inteligencia se fue de vacaciones, porque no vas a contestar realmente pues algo sentido, algo que ha sido razonado, sino que algo simplemente es como cuando, si ponemos la metáfora que son dos boxeadores, pues el que está en peores condiciones está tratando de hacer algún tipo de defensa nada más. Defenderse como pueda. Como pueda, exactamente. Y más aún cuando pueda. te sientes desventaja, como por ejemplo en el caso de un hijo, ¿no? Cuando ya el padre, que no digo que sea el común denominador de todos los hogares, pero es muy repetitivo estos patrones de que cuando un papá, sobre todo que venimos de una generación que era o sí o no y punto, y no se va a discutir el por qué te estoy diciendo esto. Exacto. No nos entrenaron para este intercambio de una manera pacífica. Entonces, es que hoy te cuestionan. Exactamente, porque son el joven de ahora es ¿y por qué? Exacto. ¿Y por qué sí y por qué no? Entonces, es como que nos ponen entre la espada y la pared, y la persona o el padre que se siente frustrado opta por decir, ya no vamos a hablar más, se cerró la conversación, es lo que te dije y punto. Entonces, claro, ¿qué es lo peor que puedes hacer? ¿Qué es lo peor que podemos hacer? En estos casos, desde tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros optimizar un proceso de escucha? Que obviamente está dentro de un intercambio de ideas, en una conversación. Por ejemplo, también lo que decías es muy importante, y el hecho de lo que aprendemos en nuestro primer espacio, nuestra primera familia. Si hemos crecido nosotros y hemos aprendido a resolver las cosas desde los gritos, desde la imposición, pues obviamente es lo que nuestro inconsciente va a lanzar como primera carta en una discusión. Exacto. Pero en un intercambio, René, ¿cómo podemos nosotros, qué tipo de instrumentos podemos nosotros tener como seres humanos cuando hemos estado acostumbrados a este tipo de comunicación? Correcto. Bueno, primero entender que ya no es el tiempo que nosotros vivimos, ¿okay? Ser conscientes de eso. Segundo, independientemente de la edad que tenga tu hijo o tu hija o tus hijos, hablemoslo en general, darnos cuenta que no estás hablando con otra persona adulta, con otra persona que va a comprender exactamente tu manera de razonar o de racionalizar las cosas. Porque por lo general nosotros, al expresar algo a nuestros hijos, inmediatamente le hacemos una repregunta. Si me entiendes, ¿no? ¿Me comprendes lo que te estoy tratando de decir? Y el tono como lo dices, ¿no es cierto? Entonces, tu hijo no te está comprendiendo, porque le estás hablando como que si fuese otro adulto. Y no estamos ahí para ponernos de un adulto hacia otro adulto, sino que debemos ingresar al mundo del joven o ingresar al mundo de los niños. En alguna oportunidad, yo recuerdo cuando trataba a una niña con Asperger, ¿verdad?, y que tuve que observarla como unas 2 o 3 semanas antes de intercambiar mi primera palabra con ella, era simplemente pues observar qué es lo que hacía, cuáles eran sus rutinas, para luego tratar de intentar llegar a un tipo de comunicación que se logró hacer. Ahora, con otro tipo de muchacho, de joven o de niño, pues es exactamente lo mismo, porque debemos ingresar, de ponernos como si nosotros tuviésemos esa misma edad y a tratar de razonar, pero desde la edad de ellos, ¿verdad? Tal vez haciendo comparativas, buscando los mejores momentos también, porque no son los momentos, te necesito en este instante que veo, o sea, porque nosotros también somos impositivos como padres. Okay. Entonces, no es ahí en ese momento, sino es cuando tu hijo realmente ves que se suelta un poco más,
Porque ahora nosotros tenemos algo en contra, que es la información que andan en estos aparatitos. Entonces, si tú sales a pasear con ellos, están con ese aparato, no están contigo. Si tú estás en una reunión familiar, están con esos aparatos en ese mundo virtual y no están contigo. Entonces, en algún momento, encontrar algo que exista en común entre padre e hijo para compartir, porque se está perdiendo eso de compartir. Correcto. Ahora son muy pocos los padres que realmente comparten con sus hijos. ¿Por qué? Porque el mundo, pues, con este mare magnum de responsabilidades que cada uno tiene, casi no pasamos en familia. Entonces, el momento que se pueda compartir no es el momento para reclamar tampoco, Claro ¿verdad? que sí. Por ejemplo, yo me di cuenta de algo en mi caso particular. El tema de viajar demasiado hace que a veces no vea a mis hijos, ¿verdad? Y cuando yo llegaba a casa, lo primero que decía es, oye, dejaste tus zapatos acá, ¿por qué no has arreglado esto? Y empecé a ver que yo llegaba y cada uno iba a sus habitaciones. O sea, pasar revista de cada uno. Exactamente. ¿Qué es lo que Entonces hiciste y qué no? dije, no, aquí algo estoy haciendo mal. Entonces lo que empecé a hacer es a dejar mis zapatos exactamente al lado de los zapatos del uno. Y después que veía que otro estaba haciendo otra cosa, pues simplemente me sentaba y no esperaba a que él me responda, esperaba que él me hable. ¿Ok? Entonces yo me sentaba y empezaba a ver qué es lo que estaba haciendo en el celular. Y no empecé a criticar. Simplemente me empecé a interesar en lo que estaba haciendo. No estaba en una conversación privada, estaba en un juego de esos virtuales, y yo empecé simplemente a interesarme en lo que él hacía. Entraste en su espacio para que él se viera Exacto. tentado, fue como una invitación silenciosa a que A conversar, conectara contigo. ¿verdad? Y empezamos a hablar. Terminamos hablando de algo que no tenía nada que ver con el juego, ¿verdad? E inclusive, pues, él empezó a conversar cómo le fue en el colegio, supe quiénes eran sus amigos, supe qué iba a hacer el fin de semana, etcétera. Pero todo empezó simplemente porque me senté a no expresar ningún reclamo. Y eso sino, lo hiciste pues, con el lenguaje corporal. Sí, Y de eso solamente con el precisamente lenguaje corporal. vamos a hablar un poquito más luego del corte, así que amigos, no se vayan. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice: yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.
estamos abordando el tema saber escuchar. Contamos con la valiosa presencia del trainer, coach y counseling René Endara Montúfar. René, el filósofo Zenón de Sitio dijo en algún momento: tenemos 2 orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Así es. Pero regularmente ni siquiera con el resto de nuestros sentidos ponemos mucha atención a lo que tenemos enfrente. Y sobre todo, el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, que es lo que no siempre le ponemos atención y que transmite mucho más de lo que decimos, es lo que a veces nos desconecta, ¿no? Porque tú puedes estar conmigo y yo puedo estar enfocada en otro lado, y sobre todo para quienes necesitan que los estén mirando, si no sienten que no los escuchan. Entonces, no me estás escuchando, no me estás prestando atención si no te estoy mirando. ¿Qué tanto influye este lenguaje no verbal en la comunicación, sobre todo dentro de una familia? Mira, es importantísimo porque en muchas ocasiones nosotros como padres podemos llevar situaciones incómodas del trabajo, situaciones incómodas de alguna discusión con algún cliente, o sea, lo que te pasó fuera de casa, y simplemente lo llevas eso en tu mente, piensas que lo llevas solo en tu mente, pero al llegar a casa no lo llevas solo en tu mente, lo llevas en tu expresión, en tu cuerpo entero, ¿verdad? De los pies a la cabeza, que tus hijos no se van a acercar, que tu esposa tampoco se va a acercar y va de, bueno, a este le pasó algo. Ajá, algo ¿verdad? pasa aquí, la mirada. Exacto, y es tanta tu energía cuando estás en casa y en familia que se riega expande, por ¿no? todo, por Como por que todo los tu toca a hogar. todos. Sí, exactamente, y todos empiezan como a guardar silencio, y estás perdiendo momentos preciosos en familia, porque nosotros pensamos que solamente al hablar es cuando expresas, es cuando dices tus emociones o tus sentimientos, pero negado. O sea, cuando nosotros, el mayor porcentual de comunicación está en nuestro cuerpo, y el hecho de entrar en silencio, el hecho de ser muy cortante con la voz, en tu tono, como lo dices, y más que nada cómo manejas tu cuerpo, que es como que entras como decía Benedetti, con no solamente el corazón coraza, sino tu cuerpo en sí está metido dentro de una coraza, la gente no se va a acercar. Y puede ser que tú, es decir, yo como padre, por decir, si es que llego hacia mi casa, después reclamas que por qué no se acercan tus hijos, o por qué no se acerca tu esposa, pero no te das cuenta que tú mismo estás dando ese mensaje. Es lo que transmitimos. Exactamente, estás transmitiendo eso. Entonces debemos ser muy conscientes de que nuestro cuerpo, el hecho de que no digamos o no pronunciemos absolutamente ni una sola palabra, en una coma, en una tilde, pues se está comunicando yo diría casi el 100% del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos estar sentados frente a frente, pero simplemente con los gestos que hacemos cuando estamos en una comida familiar, podemos saber si nos gustó o no nos gustó algo. Y peor si te pierdes, volvemos a estos aparatos que a veces se los permite estar en la mesa cuando estamos almorzando, pues también es tu lenguaje corporal que estás descartando todo lo que tienes adelante, papá, mamá, hermanos, quien sea el que esté con este aparato. Entonces sí es importante, pues, como te comentaba hace un momento, pues tratar de poner ciertos límites o negociar, porque yo creo que en familia tenemos que empezar a aprender a negociar más que poner límites. Si nosotros simplemente por escuchar la palabra límites, a veces suena como que restricciones, ¿verdad? En cambio, si hablamos de negociar en familia, es un ganar-ganar. Así es. Y eso va a ser mucho más aceptado por hijos, esposa, esposo. Entonces yo creo que sí es importante el tema de comunicación, de buscar un momento y decir, bueno, conversemos como familia para ver cómo nosotros vamos a ir potenciándonos y mejorando simplemente el tema comunicacional. Porque si se pierde la comunicación, Alexandra, se pierde todo. Por supuesto. Y obviamente la comunicación que tienes con tu pareja no va a ser exactamente la misma que vas a tener con tus hijos. Exacto, ¿no? Totalmente. Y obviamente también es un modelo, porque dependiendo de esa comunicación que tú, o del estilo de comunicación que tengas con tu pareja, tus hijos también lo van a observar y en cierta medida también lo van a reproducir. Claro, lo van a replicar, así es. ¿Cómo es que nosotros deberíamos saber escuchar a nuestra pareja? A ver, el tema de saber escuchar a la pareja es, primero yo creo que logrando una empatía, ¿verdad? Que no es sencillo colocarse en los zapatos de la otra persona. Empezar a tratar de escuchar, de ver, de sentir como lo sentiría, como lo escucharía y como vería la otra persona. Ponerse en el lugar, hacer un ejercicio, y yo creo que este ejercicio es mejor hacerlo como en soledad porque no necesitas una interrupción, y analizar qué fue lo que le dije yo a mi pareja, cómo lo dije,
¿Y cómo sería si giramos la mesa y ahora soy yo el que está escuchando eso y viendo cómo me lo están diciendo? Entonces, cuando tú puedes entender, ¿verdad?, que nos estamos bancando así ciertas palabras o ciertos gestos que son un poco fuertes, y a veces no porque salgan desde el corazón, sino que salen desde cosas que están para afuera de la oficina o situaciones que son totalmente externas, y ahí me quedo en ese contexto porque hay que aprender a separar, ¿verdad? Cuando cierras la puerta de tu oficina, abres la puerta de tu hogar, es totalmente distinto. Como que dejas la mochila del trabajo Exacto, en la exacto, puerta y de tu debe quedarse casa. ahí porque solamente ahí cuando tú sigues guardando como esa complicidad, esa amistad, ese respeto principalmente, de que todos tenemos que pensar distinto, que no llegar a esa manipulación de querer hacer las cosas porque me gustan a mí, sino que simplemente pues entrar en esa área de negocios, como te decía hace un momento, que es un área totalmente neutral, en la cual podemos dejar tus intereses y mis intereses de lado por un momento y en ese instante pues colocar nuestros intereses. Entonces yo creo que cualquiera te diría, bueno, hablemos de nuestros intereses. Claro que sí. ¿Saber escuchar es lo mismo que saber oír? No, definitivamente no, porque podemos oír cuando tú sales de aquí o estás en un taxi, en una reunión, en un cine, tú oyes muchos ruidos y no más que eso, interferencias, Pero ¿verdad? no le pones atención. Exactamente, no estás con esa atención a lo que dicen las personas y por ende no estás en ese procesamiento, en esa decodificación, en ese interiorizar de emociones, que ahí sí puedes tener una respuesta para la otra persona. Porque si, Claro, claro. No, y es súper importante esto porque obviamente el ser humano es tan distinto y Y a la vez tan cambiante. cambiante. La mujer es un poco más Centrada. de hablar. No, y bueno, nosotros somos más dadas a hablar. sí, exacto. Biológicamente, pues hay muchas explicaciones, pero eso ya sería otro tema del programa. En todo caso, las mujeres tenemos esa tendencia a hablar mucho. A veces hablamos mucho más entre líneas que de manera concreta, pero el hombre es más concreto más bien. Es más, a ver, dime exactamente qué es lo que necesitas y no Exacto. siempre entiende lo que decimos entre líneas. Y creo que esa también es una de las cosas que muchas veces es como una piedra de tropiezo en la relación de pareja. La mujer cree que está diciendo algo y que el otro está entendiendo y que supone que entendió, pero el hombre cree que entendió y a la final no asumió o interpretó de manera distorsionada lo que escuchó. Claro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que obviamente yo sé que es un tema amplísimo, pero en ese sentido, como un consejo o una orientación desde el aspecto de esa diferencia tan maravillosa también que es y que es tan complementaria, porque por algo Dios nos creó así, el hombre y la mujer, para que un poco disminuyan esos bloqueos o esas paredes que muchas veces se crean por esta diferencia. Hablas demasiado, concreta, ¿qué es lo que me quieres decir? No te entiendo. Como por ejemplo, el esposo dice, ok, me voy a ver un partido. Ah, bueno, ok, ándate a ver tu partido. Y el esposo asume que, ok, está bien, no hay ningún problema que yo me vaya a ver el partido, a pesar de que habíamos quedado en hacer otra actividad. Entonces, en ese tono, un poquito como irónico, tal vez, como dándole la opción de que él elija, pero luego vienen los reclamos, claro, te fuiste a la final, ¿no? Entonces, creo que eso pasa en todos los hogares, que a veces la comunicación no es tan precisa, deja un abanico demasiado amplio y se crean estas distorsiones de la comunicación. ¿Cuál sería la recomendación como para disminuir estas situaciones? Mira, dentro de lo que es esta convivencia en pareja o en familia, hay dos ejercicios que yo recomendaría para las personas que nos están escuchando, que me parecen fundamentales. Uno es intercambio de roles. Es decir, por un momento yo voy a inventar, voy a ser Gigi, por un momento tú vas a ser René, ¿verdad? Y yo voy a interpretar a la esposa. Y voy a actuar como si yo fuese la esposa. O sea, desde la vereda del otro. Exactamente. Entonces, y voy a buscar un contexto en el cual, digamos que se generó algún problema, ¿no es cierto? En cualquier grado, alto, bajo, medio, lo que sea, y voy a empezar a hablar, pero desde el punto de vista de ella, pero yo, René, en este momento como esposa. Y la otra persona tendría que hacerlo, es decir, si fuese mi pareja, tendría que hacer de René, ¿no es cierto? Y empezar a hablarme también qué cosas no le gustó, pero asumiendo ese papel, ese intercambio de roles. Como me ve el otro, Exacto. a manera de espejo. Exacto. Okay. Y al tú intercambiarlo, al tú expresar, pues te vas a dar cuenta y vas a notar que efectivamente, pues, hay algunas cosas que las pudiste haber dicho de otra manera
tanto de un lado como del otro. Y la otra opción, el otro ejercicio, es el 10-10-10. ¿De qué se supone que tenemos que hacer? 10 minutos hablo yo como esposo, la otra persona solo escucha sin juzgar absolutamente nada. Los otros 10 minutos solo puedo hacer repreguntas, nada más, solo para reformular o tener cosas más claras, sin emitir ningún juicio de valor. La otra persona pues va a tener sus 10 minutos también para que exprese absolutamente todo lo que no le ha gustado, y yo voy a estar 10 minutos en total silencio, ¿verdad? Solamente para repreguntar o reformular. Y los otros 10 es como un intercambio, ¿verdad? En los otros 10 que podemos sí interactuar los dos, pero solamente con un intercambio, más no que sin emitir juicios de valor. Que es muy difícil. Exactamente. Es como un proceso de mediación, ¿no? Exactamente. Ok, interesantísimo. Mi querido René, nos vamos a un nuevo corte y luego continuamos con este tema tan interesante. Amigos, no se vayan. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Queridos amigos, y ya estamos de regreso aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy el tema es, para quienes están conectándose en este momento, saber escuchar. Recuerden que nos ven y nos escuchan también por la 540 AM de Radio Santiago, la radio que le da la mejor noticia. Y aquí tenemos un saludo de Maggie Ramos Herrera. Excelente tema. Gracias, prima. Saludos. Mi prima está en Miami, que nos escuchan también desde allá. Saludos. La ventaja de estas redes sociales, ¿no? Y bueno, eso es lo positivo. Lo positivo de las redes. Mensajes que así de es. una otra forma se aportan granitos de arena, ¿verdad? Así es. Bueno, Santiago 1:19 nos exhorta y dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Santiago ya lo decía y la palabra también lo dice, pero muchas veces nosotros, sobre todo cuando ya me venimos pensando, ay, esta persona dijo esto, o vimos por ahí un mensaje, precisamente en el teléfono, que interpretamos o tal vez distorsionamos el mensaje y nos vamos llenando de esa emocionalidad que luego también entorpece lo que queremos decir. Y lo que decías, pues, René, súper interesante con estas herramientas que compartías con nosotros, un poco de aprender a mediar, que no necesariamente es necesario un tercero para que pueda darse la comunicación en una pareja, que ahora es muy común, no, vamos a tener que ir a un psicólogo. Claro, cuando ya es necesario hay que buscar ayuda profesional, pero dentro de casa podemos nosotros llegar a ese consenso, entrenarnos, eso bueno, también el programa Entrenamiento para Padres, aprender a escuchar, no solamente hablar, darnos el tiempo sin juicios, con empatía, ponernos en los zapatos del otro,
vernos desde la otra vereda, también es un buen ejercicio para saber en qué cosas nosotros tenemos que mejorar. Porque es muy fácil no señalar, es que tú te equivocas siempre, tú haces esto siempre, pero no retroalimentamos con la observación lo que nosotros podemos mejorar. Y el cambio siempre empieza desde nosotros. Entonces, mi querido René, dentro del hogar, pues bueno, sin juicio, con amor, con empatía, ¿qué otro aspecto podemos nosotros tomar en cuenta como herramienta al momento de comunicarnos con la pareja? Aparte de estos dos ejercicios, ya desde tal vez desde tu experiencia personal, ¿qué te ha servido mucho a ti en aplicar? Porque una cosa es aprender y nosotros darlo a conocer como profesional, pero bueno, pasarlo a la práctica ya en la vida diaria es un poco complejo. Así es, porque hay muchas cosas que son más sencillas explicarlas a un tercero, ¿verdad? Pero cuando ya te toca aplicar es cuando a veces puede llegar hasta tener un rojo, ¿no es cierto? Claro. Pero en definitiva yo creo que, mira, el tema de las experiencias, de las vivencias y más que nada los resultados que tú quieres en tu vida, porque no hay momento más hermoso que la tranquilidad y la paz, ¿no es cierto? En cualquier contexto, y más aún si es familiar y más aún si es en pareja. Entonces eso realmente no tiene precio. Y yo creo que el tema específicamente, yo radicaría en el tema de escuchar para decir, ¿sabes qué? Te respondo mañana o si puedo después de 2 días. Y eso es si vale la pena mi respuesta, porque no siempre tenemos que responder. Yo creo que mucho más allá de las palabras están tus actos, están las acciones. Porque, y que dicen mucho más. Claro, porque tú puedes responder maravillas y puedes estar, digamos en nuestro caso, como que van a decir, pero es que tú tienes la experiencia o tú, pero no, entonces ahí lo que yo diría es, ¿qué me ha servido? Como tú me decías, pues es a veces no responder. A veces no responder y simplemente pues empezar a practicar lo que uno está predicando o lo que estás enseñando. Y creo que mucho más es ejemplarizador inclusive para los hijos, ¿no es cierto? Que cuando ven a un padre o cuando ven a una madre que tienes pues armonía en tu casa, que van a ver los desbalances porque van a existir, o sea, no existe. Alguna vez leí algún libro que decía cómo conseguir la pareja perfecta, pues yo decía, ese libro te está vendiendo cosas que no existen, ¿no es cierto? No existe, lo escribió un soltero. Así es, así es. Lo escribió un soltero porque eso no existe. Pero lo rico está en saber cómo sales adelante de las situaciones que te pasan y específicamente al no responder. Yo creo que es como tener una resiliencia contigo mismo, ¿no es cierto? Decir, ok, haces una evaluación, te reformulas las cosas, las piensas, las analizas, las codificas, las decodificas, las vuelves a pensar, porque todo esto va a depender de los estados de ánimo que tú estás pasando. No es lo mismo pensarlo en cabeza caliente como ya al día siguiente, después de 2 días, y repensarlo y se te van a abrir muchísimas más opciones. Y es lo que marca la diferencia muchas veces, porque cuando estás enojado dices cosas que no necesariamente eran ciertas, ¿no? Y ahí como que se pierde el hilo de la verdad y el hilo de querer resolver. No hay una cosa tan maravillosa. Yo creo que esto ya lo aprendes simplemente pues con la edad o con la experiencia, no sé cómo o es que Dios te ilumina, pero definitivamente cuando le das la razón a otra persona, ¿verdad? Si le dices, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes toda la razón. Pero decirlo desde el corazón, claro, ¿verdad? No decirlo porque ya me quiero zafar y ya quiero respirar, me quiero ir a ver el fútbol o quiero ver lo que sea. No, sino realmente sentarte y eso tu cuerpo se va a notar también. Cuando le estás dando la razón a tu pareja, pero desde el corazón, desde el amor, pues tu cuerpo también le va a dar esa razón. Y vas a ser, digamos que escuchado también de esa forma y desde la sinceridad. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera que tú puedes empezar a aplicar lo que vas aprendiendo. Así es. En las familias donde se habla muy poco, donde hay muy poca comunicación, se generan distancias, ¿no? Distancias muy grandes y que muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces confundimos las quejas con verdadera información que hay detrás de eso. Y respondemos cosas que no necesariamente son lo que queremos o lo que el otro desea escuchar. Exacto. Y a veces no es tanto de escuchar una respuesta, sino de que nos pongan atención. Y sabes que a veces los jóvenes se pierden en sus ideas, porque por ejemplo, alguna vez tenía yo un caso que había poca comunicación en la familia, el muchacho ya grande, y tenía una pésima relación con sus padres, el padre decía que era un tirano, su hijo, etcétera.
y ese muchacho tenía pensamientos como que a él lo habían maltratado. Pero los padres ni por conversando enterados. con los padres, pues decían, no, pero si este niño prácticamente más amado no pudo ser, pero el muchacho empezó a creer sus propias historias por esa falta de comunicación. Porque bueno, habría que ver cuál es la definición de maltrato que él le había dado, ¿no? Exacto. Tal vez para algunos hijos el no ser escuchados, no ser atendidos, no ser Claro, vistos, es un tipo de maltrato. porque no se sienten observados. Por ejemplo, hay padres que son muy proveedores, pero que en el tema de la atención son muy ausentes, la atención, la parte emocional, o sea, emocionalmente ausentes, económicamente muy presentes. Entonces, ahí pero ahí cuando los simplemente hijos... estás cumpliendo como padre responsable, pero no estás dando tu tiempo. Exactamente. Y bueno, y eso es importante siempre, teniendo en cuenta que los adolescentes, como bien sabemos, es una etapa bastante compleja, poner mucha atención a este lenguaje no verbal, a estos gritos silenciosos que a veces emiten ellos, y no solamente el hijo adolescente, sino todos, a veces el hijo sándwich, como los conocemos, esos que están en medio, o estamos muy ocupados con el último porque es el último, o el mayor porque está adolescente, o que está en la universidad, y el de en medio a veces no es tan visto, o tal vez estamos tan envueltos en la rutina diaria que no le dedicamos a un momento, unos 10 minutos a conversar con la pareja, ¿no? ¿Y cómo fue tu día? A mirarse a los ojos. Hablamos así rápido o por ahí un mensaje, todo bien, pero bueno, solamente el hecho de interesarte por cómo está. Yo he tenido muchas personas en la consulta privada que cuando le digo, ¿y cómo estás? Yo siempre empiezo una consulta preguntando, ¿y cómo estás? Y varias personas adultas me han dicho, hace rato que no escucho esa pregunta. Que alguien se interese por preguntarme cómo estoy, Claro. cómo me siento. Y eso también es sentirnos escuchados, es tan valioso, es tan bonito y tan nutritivo para el alma, para el corazón, y que lo descuidamos en el núcleo más importante para nosotros, que es el hogar. Por otro lado, René, desde el aspecto de saber escuchar, hace un momento mencionamos el lenguaje no verbal. Cuando nosotros hablamos del lenguaje no verbal, sabemos que no emitimos ningún tipo de palabra. Pero cuando estamos hablando del lenguaje verbal, ¿qué tan importante es el tono de voz para el que escucha? Porque dirá, bueno, es que no me escuchan en mi casa, yo siempre estoy hablando, pero tampoco me siento escuchado. En una conversación, yo sé que estamos hablando de saber escuchar, pero ¿qué tan importante es el tono de voz? La mirada. Es muy importante porque digamos que tanto tu cuerpo, tu voz, deben tener una coherencia entre lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo y lo que estás emitiendo. No es lo mismo que entres a tu casa y llegas y saludas con tu familia y dices hola, ¿verdad? Cuando tú dices hola, o sea, claro, es una cuestión de que, ¿sabes qué? No te me acerques, estoy cansado. Como que ya empieza la distancia y retrocedes un poco. Entonces el tono de voz sí es muy importante porque más allá de lo que digas es cómo lo estás diciendo, ¿no es cierto? Esa calidez que tú puedes tener con tu voz, esa manera de acariciar con tu voz también. Así es. Porque tú puedes acariciar con la voz a tus hijos. Supuesto. Depende, incluso, por ejemplo, y los que tenemos hijos adolescentes que ahora están prácticamente en su mundo virtual y que, lo que te contaba, que a veces llego y mis hijas pasan con su celular, pa, llegaste. Y el abracito, pasan de largo, y el besito. Y la parte kinestésica, ¿qué pasó? Pero entonces simplemente digo, mi amor, ¿me podías dar un besito o algo por si acaso? Entonces empiezas a hablar así y más o menos como cada uno de nosotros padres ya conocemos a nuestros hijos, sabemos cuál es su talón de Aquiles y por dónde los podemos reagrupar otra vez Claro. a nosotros, ¿verdad? Porque si ahí tú mandas un reclamo, los vas a alejar. Claro. ¿Verdad? Y eso va a tener un tono de voz más fuerte que te impones como padre y etcétera. Y en cambio, si los empiezas a trabajar con el tono de voz, con las palabras que dices, entonces ellos van a regresar donde ti nuevamente. Entonces sí es importante cómo nos estamos manejando dentro del tono de voz en nuestra casa, con nuestra pareja también, y obviamente pues con nuestros hijos. El lenguaje indirecto también, que enseña tanto más que el lenguaje directo, ¿no? Y que esto también tendría mucha relación con el modelo que nosotros usamos a través de nuestra conducta con la pareja. Indirectamente estamos educando a nuestros hijos. Si yo no estoy acostumbrada a hablar con mi pareja, ¿cómo podría empezar? Que bueno, hay personas que me dicen, es que no sé cómo hablar, no sé cómo empezar. Mi esposo y yo, o mi esposa y yo, no estamos acostumbrados a hablar mucho. No estoy acostumbrado yo a hablar con mi hijo. ¿Cómo podría ser este primer contacto, verdad? Eso lo vamos a hablar ya en el último bloque.
luego del corte. No se vayan. Haremos una pequeña Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Queridos amigos, ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El día de hoy hemos abordado el tema saber escuchar junto a René Endara Montúfar, trainer, coach y consulting. Ahora vamos en este espacio a compartir un poco un recuento de todo lo que hemos hablado hoy, y quedó como una pregunta, sobre todo que ibas a compartir algunos tips respecto a saber escuchar, porque bueno, es un tema amplísimo como lo dije desde el principio, pero al menos dejar a las personas que nos siguen para que lo apliquen en casa y empezar a ver qué cambios positivos podrían lograr en su entorno inmediato, que es la familia, la relación con la pareja, la relación con sus hijos. Correcto. Lo que tú me decías, Alexandra, esto de que hay personas que te dicen que solamente pues quieren como que le escuchen, ya sea, me imagino, la esposa, el esposo o viceversa. Ahí
tenemos que es exactamente como cuando queremos tratar con nuestros hijos. Tenemos que buscar el momento adecuado, tenemos que buscar el contexto adecuado. Y no es que tenemos que preparar algo tan especial, sino que yo creo que dependiendo el tiempo que se conozcan entre pareja, van a tener como ya esa sabiduría para saber cuándo yo puedo tratar y desde qué punto voy a tratar X situación que quiero arreglar. Y siempre, como decíamos hace un momento, pues va a depender del tono de voz que tú abordes a esa persona. Claro que sí. Porque si va a haber un tono de voz de reclamo, pues esa persona va a estar a la defensiva, no va a escuchar y solamente se va a defender. Pero si incluso en algún momento que compartiendo cosas, yo digo, no hay mejor manera de entablar una conversación cuando tenemos los mismos intereses en algo. O sea, empezar como a recordar, si es que yo quiero reclamar, por decirlo así, que no está quedando algo bien de la casa o con la chica que nos ayuda a arreglar la casa, lo que sea, situaciones tan sencillas o tan complejas, pero que a la par cualquiera de esas tendrían la misma importancia porque van a causar... que van a ir de vacaciones, tal vez. Exacto. Entonces, ¿qué tal si primero recordar entre la pareja qué es lo que hacían ellos cuando recién se conocían? Es como tomarse un tiempo, ¿verdad? Si yo quiero arreglar algo, más aún si se ha lastimado algo, ok, ¿qué hacíamos cuando éramos enamorados? ¿Qué hacíamos cuando éramos pretendientes, ni siquiera enamorados? Cuando sentías esas maripositas en el estómago, ¿verdad? Cuando tenías esa ilusión de que suena ese teléfono para ver si era él o ella el que nos está buscando. Entonces, empezar a retrotraerte en el tiempo, a retroceder en el tiempo y encontrar aquellas situaciones que nos gustaban. Estoy seguro que la otra persona se va a enganchar con eso. Claro que sí. Y van a empezar a recordar esas situaciones. Y yo creo que es actuar con estrategia e inteligencia. El momento adecuado empezar a decir, no comparar, no mira cómo eras antes, mira cómo, no, sino que esto es como fluir con esa información hasta puedes decir, bueno, y ese es el que yo quiero tenerlo todavía ahora, qué sé yo, o sea, no se me ocurre en este momento otra frase, pero es ser mucho más sutil. Así es. La palabra sería con mucha sutileza y como siempre digo, desde el amor, ¿no es cierto? Porque si le preparamos un contexto en el cual la persona va a recordar los primeros días del enamoramiento, pues estoy seguro que van a querer recordar, reírse, qué es lo que hacían, claro, y todo eso, sí, ¿no es cierto? Y eso te va a conectar con eso, ¿no? Con Exacto. ese sentimiento o con esos sentimientos que hicieron que esa pareja se uniera. Exacto. Y que muchas veces se pierde un poco o se olvidan con el ajetreo del día a día. Inclusive hay otro ejercicio que es, ok, ¿sabes qué? Sentémonos frente a frente y empieza a recordar qué es lo que te gustaba de mí, qué es lo que te gustaba que te haga, que te diga. Porque caemos mucho en la crítica, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos viendo el pero del otro, claro, pero no estamos sobreponiendo lo positivo que tiene esa persona. Claro, porque cuando yo hago este ejercicio entre parejas, a veces me dicen, bueno, sí, es que tú hacías una muequita que era tan linda, o sea, ¿se acuerdan hasta de eso? Wow, sí. Entonces, es como que te vuelves a enganchar y vuelves, es como tirar agua en unas flores que estaban casi secas, ¿verdad? En el corazón, y vuelve otra vez a crecer, otra vez empieza a ver luz, brillo y todo, y te reconforta, y es como que te une más todavía. Claro que sí, y eso también despierta el interés de no lastimar al otro. Exacto. Porque a veces hay muchas rencillas, tanto que es como que todo el tiempo escuchan ya las palabras de cariño con el que se llama el uno al otro, a lo mejor se han perdido. Antes se decían amor o alguna otra palabra cariñosa y ahora se hablan por el nombre. ¿Y por qué hablamos del tema de pareja? Porque lógicamente, como decíamos hace un momento, es el primer modelo. Cómo nosotros nos comunicamos con la pareja, también vamos a comunicarnos con nuestros hijos. O influye en la forma en cómo nuestros hijos se comunican con los demás. Correcto. Entonces hemos mencionado el tema del juicio, hablar sin juicios, ser empáticos, y reconocer cuál es la verdadera intención que yo tengo al querer sentarme a comunicarme contigo. Porque si mi intención es solo defenderme o mi intención es solo ganar y defender lo que yo te estoy diciendo y más no tomar en cuenta lo que tú me quieres decir, ya desde ahí estamos ya perdiendo terreno en la solución, en la conciliación, en la concordia, ¿no? Es reconocer la intención. Como te decía en el corte, a veces hay personas que solo quieren ser escuchadas, pero no desde la paz, sino es como sacar toda aquella basura que uno tiene dentro, decirlo incluso con palabras inapropiadas, simplemente desahogarse de manera desmedida y ya, y desahogarse, y dejar como que esa basura sobre el otro, pero al final la intención no era resolver, claro, exacto, no era conciliar, era solamente toma, aquí está mi basura, por decirlo, y perdónenme la expresión, pero por no decir otras cosas,
Porque es así, cuando alguien viene enojado a la calle es va, y ya. Y la otra persona se queda con eso, el otro se desahogó, bajó su nivel de energía, está más tranquilo, en cambio el otro está ahora a la defensiva. Exacto. Entonces, evitar esas situaciones nos lleva a tener una vida más armoniosa, más en paz y sobre todo a dejar de pedir perdón por cosas que podemos evitar. Exacto, así es. Mi querido René, muy valiosa toda tu información y todo tu aporte. ¿A qué número te pueden ubicar? Y si tienes algunos cursos que estés impartiendo o estés por impartir, ¿cuáles son? De pronto las personas que nos están viendo y nos están escuchando les podría interesar. Ok, gracias Alexandra. Mira, bueno, sí, tengo un taller online, que está en una plataforma que se llama el Taller de Parejas. Y aparte de eso, estamos con la certificación de Voice Training también, que son 3 módulos en los cuales las personas aprenden lenguaje no verbal, aprenden el uso correcto de la voz, entre otras cosas de la certificación. Y por supuesto me pueden ubicar ya sea en mis redes sociales en www.reneendara.com, si me van a escribir a info@reneendara.com, y el celular es el 0999 36 1082. Perfecto. ¿Y en Facebook cómo te encuentran? En Facebook, en Instagram y en Twitter estoy como René Endara. Perfecto. Sí, como René Endara, ahí me pueden ubicar. Muchísimas gracias, René. El aporte ha sido valiosísimo. Saber escuchar es tan importante como saber expresarnos y saber hablar, porque esa es la clave de saber comunicarnos. Y al saber comunicarnos, pues bueno, hacemos de nuestra vida más armoniosa y pues nos acercamos mucho más a las personas a quienes amamos. Este ha sido el programa de hoy. Esperamos que tener la oportunidad de compartir con ustedes, Dios mediante, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Una vez más, gracias, René. Gracias, Alexandra. Y hasta la próxima, queridos amigos. Se despide de ustedes Alexandra Ramos.